Hablamos ahora del segundo tema de la noche. El comisionado de drogas del país asegura que Guatemala no está preparada para legalizar la marihuana. Afirma también que la cartera de salud pública tampoco tiene ni los fondos ni toda la capacidad para atender a aquellos que en tema de salud son adictos. Lo que a nosotros nos preocupa es que el Estado de Guatemala no tiene la capacidad en este momento de atender a las personas con esa problemática. Y han surgido iniciativas privadas, sobre todo de tipo religiosa, para atender a estas personas y sin embargo, todas estas iniciativas no tienen suficiente control de parte del Estado para temas de calidad, métodos, que sean tratamientos basados en la evidencia científica. Eso es lo que nos interesa y por eso hay que fortalecer al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la supervisión de estos centros que se llaman CAIPAS, Centros de Atención Integral a las Personas que sufren adicciones. Antes de dar paso al debate de este tema, revisamos Diario Digital. Recuerde ingresar siempre a diariodigital.gt con temas importantes del acontecer nacional e internacional. Nos trae temas que tienen que ver con la campaña electoral. ¡Viva la campaña! ¿Qué no es año electoral? Se plantea esta nota de Diario Digital, en donde usted también puede descargar ya la versión en PDF de la revista vespertina para conocer todos los temas que se han desarrollado a partir de la tarde. Diariodigital.gt, ya puede usted ingresar, descargar la versión PDF o actualizarse en los otros temas que presenta Diario Digital. Ahora sí hablamos del tema de la marihuana. Escuchábamos al comisionado de drogas diciendo que este país aún no está preparado para legalizar la marihuana, puesto que la cartera de salud no tiene la infraestructura ni los fondos para atender a aquellos enfermos, a los adictos a esta droga. Hugo, si contrastamos esta realidad guatemalteca, el presidente Otto Pérez Molina colocó desde el 2012 el tema de legalizar algunas drogas. Uruguay ya lo hizo, pero las realidades son muy diferentes, la uruguaya y la guatemalteca. Bueno, yo creo que la decisión más acertada del presidente Pérez Molina con respecto a la propuesta de buscar nuevas estrategias para el combate a las drogas fue precisamente el nombramiento de esta comisión, que tiene a gente tan capaz como el mismo Carlos Mendoza, como Carmen Rosa de León, como Daniel Hering, que es gente que pues está haciendo un análisis importante sobre las políticas existentes y sobre lo que puede hacerse con respecto al problema de las drogas. En este caso en particular, y solo tomando como referencia las declaraciones de Carlos Mendoza, no veo necesariamente un obstáculo para la legalización, el hecho de que no se tengan las capacidades para atender a las personas que puedan consumirla. Específicamente en el caso de la marihuana. ¿Y por qué digo esto? Hablábamos fuera de micrófono sobre la problemática que genera el consumo de alcohol en Guatemala. Evidentemente el Estado tampoco está en capacidad actualmente de brindar la atención necesaria a las personas que sufren adicción, que sufren de alcoholismo. Los problemas derivados del consumo de alcohol en muchos casos rebasan las capacidades institucionales de los hospitales, por ejemplo en esta época de Navidad, cuando el consumo de alcohol se incrementa y se incrementan también los accidentes de tránsito. Es decir, el trato, por así decirlo, discriminatorio que se le da a la marihuana con respecto a otras drogas que son igual o peores en cuanto a los efectos que tienen sobre la toma de decisiones en las personas, pues lo que termina haciendo es distrayéndonos en si estamos listos o no para legalizarlo. Yo creo que tal vez por aquí no debe ir la discusión. Yo creo que si vamos a tomar la decisión de legalizar el consumo de marihuana, pues evidentemente queremos que el Estado esté lo mejor preparado posible, pero el incremento de las capacidades del Estado para atender a las personas que sufren de adicciones debiera de darse independientemente de si queremos o no legalizar la droga. Sí, o sea, a lo que voy es que parecieran ser dos problemas que están íntimamente relacionados, pero que en realidad pueden resolverse de manera paralela.
Antes de pasar con Edgar, leemos sus comentarios en las redes sociales. Pepe Guillén nos dice, en todo caso, la adicción es psicológica, no física. Flaco nos comenta, el gobierno tiene miedo de asumir que en Guatemala se consume marihuana, por lo conservador que es, ojalá se legalice pronto, dice el televidente. OJ Galicia, no, definitivamente no. El negocio se les va de las manos, el gobierno mejor la consume o la vende. Antonio Díaz, disculpen mi ignorancia común, pero ¿cuál es la estrategia detrás de legalizar la marihuana? Bueno, Edgar, tus ideas respecto al tema. No hay capacidad del Estado para atender a las personas adictas por enfermedad. Se hablan de muchos centros cristianos, evangélicos, pero que tampoco llenan los requisitos para atender a los enfermos. Bueno, sí, pero en realidad, a ver, digámoslo así, el Estado guatemalteco no tiene capacidad de atender a todos los afectados por el consumo de drogas y el Estado guatemalteco tampoco tiene la capacidad de combatir la lucha contra las drogas, en cuyo caso yo digo, ¿cuál es el problema con liberar el consumo de drogas? Por ejemplo, si el Estado de Guatemala es incapaz de casi cualquier cosa, entonces un poco el problema es ese, no lo veo, digamos, en ese caso una deficiencia propia de la propuesta de despenalizar las drogas. Yo creo que sobre todo en el caso de la marihuana, digamos que tiene muy pocos efectos negativos, o sea que los tiene lógicamente como cualquier sustancia que uno consume, ¿no? La grasa incluso es más dañina que la marihuana. En Estados Unidos, yo leí el otro día, muere más gente de obesidad que de consumo de marihuana, con lo cual, digamos, nos conviene más prohibir la grasa de cerdo que la marihuana si queremos salvar vidas. Tampoco es el caso. Entonces yo creo que es un paso importante, lógicamente yo sé que causa mucho temor, o sea, a la gente, lo desconocido, ¿no? Sobre todo que hay gente que a lo mejor no tiene la información a la mano, pero me parece que parte de lo interesante de despenalizarlo sería también brindar más información al público en general y a los usuarios que ya la consumen. Particularmente yo sí he visto cifras, en el caso de la marihuana no es una droga particularmente cara actualmente, es decir, es de público acceso, claro. Es fácil de encontrar. Entonces yo creo que incluso, bueno, yo siempre he sido abiertamente partidario de despenalizar todas las drogas, pero creo que evidentemente la discusión está más bien en torno a la marihuana. Y entonces si alguien está en contra de las drogas, entre comillas, duras, yo creo que no tiene que tener ningún temor con la marihuana porque los efectos son muy distintos, ya es de público acceso, ya es barata, digamos, o sea, es accesible para casi cualquier persona, con lo cual yo creo que no cambiaría absolutamente nada. Es más, sería mucho mejor que la persona que compre pues marihuana sepa qué cantidad de la sustancia activa tiene, cuánto puede consumir, porque digamos un poco lo que ha pasado en Colorado, no ha visto es eso. Ya cuando vas al sitio donde venden marihuana te dicen, bueno, esta tiene tanto del ingrediente activo, esta tiene tanto, fúmese 1, fúmese 2. Entonces la información está para el público. Hay que respetar estilos de vida distintos. No, retomando un poco la mención de Colorado. Tanto en Colorado como en Washington se han hecho estudios para determinar el impacto que ha tenido la legalización en el consumo y el impacto ha sido mínimo, es decir, no, digamos, el argumento de que no debiéramos legalizar porque no estamos preparados para atender a los adictos, pues presupone que la cantidad de personas que consumen marihuana se incrementaría una vez esta se legalice, pero el hecho es que las experiencias de legalización no han tenido un impacto significativo en una ampliación del consumo. O sea, que consume legal o ilegal. No, y que tendríamos más o menos la misma cantidad de personas consumiendo, si fuera legal que si es ilegal. Entonces, digamos que no habría una contingencia para la cual nos tendríamos que preparar en ese sentido. Entonces me parece que son muy valiosos los hallazgos de la comisión, pero que no necesariamente los podemos tomar como una justificación o como un argumento a favor de mantener el control y la regulación de la marihuana como está actualmente. Por otro lado, y esto creo que es algo que hay que enfatizar, llama la atención cómo de ser un tema exclusivamente de seguridad, hoy se está volviendo un tema de libertad personal. ¿Por qué? Porque la propuesta del presidente era buscar nuevas estrategias para el combate al narcotráfico como una estrategia de seguridad. Particularmente el narcotráfico, digamos, lo que más poder genera para el narcotráfico es la comercialización no de la marihuana, sino de la cocaína.
por ser una droga adictiva y cuya demanda entonces es inelástica con respecto al precio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo vender cocaína a los adictos a cualquier precio, que igual el consumo va a seguir siendo más o menos el mismo. El caso de la marihuana, bien mencionaba uno de los televidentes, no es en sí una droga adictiva, al menos no en el mismo nivel que la cocaína o que la heroína, por ejemplo, o que los distintos derivados del opio, y entonces por lo tanto... Aunque informes de Cicatriz dicen que la puerta para estas otras drogas es el consumo de marihuana. Bueno, pero estaríamos legalizando la puerta, no necesariamente estaríamos legalizando las demás. Y creo que la principal gateway drug, la principal puerta de entrada para las drogas suele ser el alcohol. Y el alcohol es completamente legal y además es incentivado hasta por la presión social en este país. Entonces, de nuevo, para mí tal vez el caso más claro de lo irracional que es la prohibición de la marihuana es el hecho de que el alcohol, que es una droga absolutamente más dañina, sea completamente legal y sea fuente también de ingresos estratosféricos para muchas empresas en Guatemala. Edgar. Totalmente de acuerdo, y por leer un tuit que todavía no está del aire, siempre se pregunta a la gente por los menores y demás. Recordemos que el alcohol también tiene regulación especial, es decir, el alcohol no puede ser expedido a menores. De igual forma queda mi responsabilidad suministrarle alcohol a un menor o no. Lo mismo ocurre con las drogas. Es decir, también recordemos que la legalización conllevaría ciertos lineamientos. Sí. Usualmente se salaría, por ejemplo, un sistema de licencias. Es decir, como las medicinas. Yo no puedo vender cualquier medicamento en mi supermercado, sino que únicamente las farmacias. Está regulado y está de alguna forma delimitado. O sea, tampoco se imagina la gente que el chiclero de la esquina va a andar con cocaína y marihuana. Claro, entonces también un poco para matizar, porque sé que también en casa puede causar algún revuelo, ¿no? Imaginarse uno que... En cualquier lado van a estar vendiendo. Ahora hay un problema de responsabilidad y el caso de Washington y Colorado también leía sobre algunas situaciones que se han dado, por ejemplo, en escuelas, en donde en las escuelas sí ha habido más niños que han sido encontrados con posesión de marihuana, precisamente porque resulta que el papá ahora ya la compró y la dejó en la mesa del comedor. Entonces, digamos que es una cuestión de mucho de responsabilidad personal también. Totalmente. Bueno, ponemos punto final a esta emisión de Noticias a las 10 p.m. Gracias Hugo y Edgar por haber estado con nosotros acá en el estudio debatiendo estos dos temas importantes de la jornada. Tenga un excelente fin de semana. El lunes ya regresa Juan Carlos Sandoval a este espacio. Tenga una excelente noche.